Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí, Medicina con Cabeza, soy Carlos, ya nos conocemos y hoy viene uno de los vídeos más especiales para mí porque quizás sea el más difícil de todos los que he hecho hasta la fecha por la complejidad del tema, que es el ECMO, el dispositivo para oxigenación por membrana extracorpórea. Básicamente escogemos la sangre, la oxigenamos y la devolvemos al paciente. Creo que va a ser un vídeo muy chulo, muy interesante, muchísima fisiopatología, así que quédate hasta el final, deja un like y compártelo con tus amigos para que aprendan. Espero que os sea útil, mejor dicho, de nada, porque os va a ser muy útil. Y si queréis que profundice en el tema, ya sabéis, dejáis en comentarios, quiero más vídeos, quiero más información y yo haré más contenido. Así que vamos ya con la pizarra y lo que quiero que tengamos claro es qué es un ECMO, ¿no? Entonces, un ECMO es un dispositivo que lo que va a hacer es oxigenar la sangre. Eso es lo primero, oxigena. Recordad que ¿para qué necesitamos el oxígeno? Pues para que los tejidos hagan un metabolismo normal, un metabolismo aerobio y así funcionen. Va a haber determinadas situaciones en las que a veces por los pulmones, a veces por el corazón, no podamos oxigenar o bombear bien la sangre oxigenada. Entonces ahí tendremos un problema. Yo voy a hablar del ECMO venoarterial, que es el que utilizamos sobre todo en cardiología, que básicamente el venoarterial lo vamos a usar cuando el corazón no funciona. No funciona bien. Entonces, ¿dónde va a estar el problema? Si el corazón no es capaz de bombear bien la sangre a los tejidos hacen hipoperfusión tisular, dejan de funcionar y podemos morirnos. Entonces, cuando el corazón no funciona y en determinadas situaciones, por ejemplo, un shock cardiogénico, ¿de acuerdo? Pues eso, hipotensión, taquicardia, lactato alto, porque el corazón deja de funcionar, pues si los pacientes no tienen contraindicaciones como arteriopatías periféricas, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer va a ser poner dos tubos muy grandes habitualmente a través de las femorales, pues si tienes arteriopatía, tienes daño en los vasos, no vas a poder ponerlo, pues se podría colocar un ECMO o, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia aórtica moderada severa, tampoco podríamos ponerlo. Lo iremos viendo. Entonces, básicamente, el ECMO lo que va a hacer es oxigenar nuestra sangre y en el caso del veno arterial, hacer de corazón. Entonces, el ECMO lo que se compone es de dos componentes. Por una parte, tiene la que saca sangre. Luego, esta sangre va a la membrana, todo el dispositivo, donde se oxigena, y luego vuelve la sangre a presión, es decir, como si estuviera siendo bombeada por el corazón. Mete sangre como si fuera el corazón. Entonces, nosotros vamos a necesitar, aparte de todo el dispositivo, dos tubos. Un catéter que es el venoso, que se suele ser, por ejemplo, femoral, entonces sacamos a través, vamos a hacer aquí un dibujo de una pierna, a ver si lo hago bastante bien. Sacamos por aquí, vamos a ponerlo así en color más rosita, un catéter con la sangre venosa, la sacamos, la llevamos aquí a nuestro dispositivo, la oxigena y luego vuelve a través, en nuestro caso aquí habitualmente en Santiago, de la arteria femoral al corazón y por ahí a la aorta, etc. Bien, esto sería el dispositivo, esto sería el ECMO propiamente dicho. Y para que veamos, la pantallita que veríamos sería esta que tenemos aquí a continuación. Esta sería la pantalla del ECMO, por ejemplo, de un paciente real. Es una foto de internet, no tengo ninguna de los que vemos en la coronaria, pero esto sería la pantalla. Entonces, la idea de todo esto es, primero de todo, ya sabemos que es un ECMO, es un dispositivo que va a oxigenar la sangre, en el veno arterial va a hacer incluso de corazón porque va a bombear la sangre a nuestros tejidos. Y ahora tenemos que pensar cuándo vamos a utilizar un ECMO, ¿no? Una buena pregunta, ¿cuándo? Entonces estamos diciendo que el ECMO venoarterial lo que va a hacer es sustituir al corazón. Entonces podemos utilizarlo, por ejemplo, en un shock cardiogénico, en el que el corazón es incapaz de bombear adecuadamente la sangre. Como el corazón no es capaz de bombear adecuadamente la sangre, necesitamos algo que lo consiga. Por ejemplo, de shock cardiogénico, en una tormenta arrítmica, en la que el corazón no está consiguiendo recuperar un ritmo normal, está a lo mejor todo el rato en TVs, etc., pues podemos incluso necesitar un ECMO.
en una parada cardiorrespiratoria refractaria, por ejemplo una fibrilación ventricular refractaria en un paciente joven que justo has visto la parada delante tuya, a lo mejor ahí podrías también poner un ECMO. La idea va a ser que esto es cuando ponemos el ECMO, pero el ECMO no es una cosa final, ¿de acuerdo? El ECMO es un puente. Puente a recuperación puede ser, es decir, pones un ECMO, que el paciente se recupere, pues porque tenía un shock cardiogénico y que el corazón vaya a ese miocardio a lo mejor aturdido, pues se vaya recuperando. Puede ser puente, por ejemplo, a asistencia, una asistencia ventricular de larga duración. O, por ejemplo, puede ser puente a trasplante cardíaco. Entonces, el ECMO es algo temporal, no podemos estar con un ECMO toda la vida. Ya sabemos qué es, ya sabemos cuándo lo podríamos colocar. Vamos a hablar un poco de todo el procedimiento, ¿no? Entonces necesitamos algo que saque la sangre. Voy a ponerlo así que se ve mejor. Saca sangre, que es la cánula venosa. Y esta cánula se coloca, por ejemplo, a nivel femoral y se deposita en la aurícula derecha. Ahí es donde va a estar succionando la sangre. Como succiona sangre, esta cánula venosa va a generar una presión venosa que va a ser negativa. Quedas con esto, es una presión negativa. Mientras que luego la sangre se oxigena en la membrana, entonces vamos a tener una membrana que va a tener una presión premembrana y otra postmembrana. Y esto va a generar una diferencia de presiones. Quedaos con esto también, diferencia de presiones, la presión venosa y finalmente tenemos la bomba propiamente dicha, que es la que va a meter sangre y que va a dar una presión arterial. Estas tres presiones son las que tenemos que entender para entender el ECMO. Y de hecho lo vamos a tener aquí. Tenemos la presión venosa, la diferencia de presiones de la membrana oxigenadora y la presión que está metiendo el ECMO. ¿Bien? Vale. Entonces, estas tres presiones es lo que realmente nos va a servir para ver si el ECMO está funcionando bien o no, más allá de parámetros del paciente como el lactato, la ecocardiografía, para ver si tiene una buena función ventricular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, en este vídeo, lo que os he dicho, yo quiero que entendamos los fundamentos. Entonces, la presión venosa, por ejemplo, nos sirve para evaluar cómo está varios parámetros. Por ejemplo, la presión venosa lo que tenemos que ver es que más o menos esté entre 50, menos 50 y menos 100, pero sobre todo en todas estas cosas lo que nos va a servir es la tendencia. ¿Por qué? Porque si la presión venosa va en aumento, esto te quiere decir varias cosas. Por ejemplo, 1, que esté cayendo la precarga. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo que aumente la presión venosa es el ECMO está teniendo que hacer más fuerza para conseguir sangre. Entonces, puede ser pues porque disminuye la precarga, porque estemos sangrando a lo mejor, puede ser porque estemos hipovolémicos, pues porque a lo mejor estamos con hemodiafiltración y entonces estamos haciendo balances muy negativos, porque no estamos teniendo entradas de líquido, me da igual. Puede ser también, por ejemplo, que haya algo que esté comprimiendo a la aurícula derecha y que no facilite el vaciamiento. Por ejemplo, un neumotórax. O incluso un taponamiento cardíaco. Puede ser también simplemente que la cánula esté muy pegada y esté acodada. Que tenga como bucles o que esté impactada contra la pared de la aurícula. Pues ahí a lo mejor habría que retirarla. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos que evaluar cuando veamos alteraciones de la presión venosa. Y tenemos que ir descartándolas. Por ejemplo, la precarga lo podemos ver con una ecocardiografía. Si vemos que las cavas están dilatadas, no, si tiene parámetros de congestión, a nivel analítico, etc. El neumotórax, pues con una placa o incluso con una ecografía pulmonar. El taponamiento, lo mismo. Entonces tenemos que ir descartando. La delta de P, lo que nos quiere decir es la diferencia que hay premembrana y postmembrana. Y lo importante también, como hemos dicho, va a ser la tendencia. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la delta de P, quiere decir que hay una diferencia de presiones importante. Entonces, si la tendencia aumenta, esto puede sugerir que se esté coagulando. Porque claro, en el ECMO hay dispositivo, la sangre está yendo por ahí por tubos, el paciente tiene que estar anticoagulado para que la sangre no esté muy viscosa, la sangre esté líquida y no se coagule. Entonces, si el delta de P aumenta, entonces tenemos que
cuidado de que no se nos esté coagulando el sistema, por ejemplo. Por eso siempre hay que ajustar los parámetros del ECMO en función del hematocrito, etc. Y la presión arterial es la presión que está metiendo el ECMO. Y aquí viene un concepto fundamental. Como ya sabéis, hemos hablado aquí ya de precarga, que es una de las cosas fundamentales de cardio, y el ECMO está metiendo, a través de las arterias, sangre a una presión. Esta presión va a llegar a la válvula aórtica. A la válvula aórtica. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se llama la presión que hay después de la válvula aórtica? La presión que hay en los vasos sanguíneos. Se llama poscarga. Es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo para bombear la sangre. Esta presión arterial va a ser la nueva poscarga. Entonces, aquí viene una cosa. El ECMO está oxigenando todo nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la idea? Que el corazón o bien se recupere o bien lo sustituyamos. Pero para que el corazón se recupere, no puede tener una poscarga muy alta. ¿Por qué? Pues porque ese ventrículo que ya estaba dañado, por eso lo hemos puesto, tiene que hacer una fuerza suficiente como para vencer la poscarga y entonces bombear la sangre. Entonces, si la poscarga es alta y el ventrículo no es capaz de bombear la sangre, ¿qué va a pasar? Que la sangre que no esté captando la cánula venosa y que vaya a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmones, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, se va a ir acumulando ahí. Entonces, incluso podríamos empeorar la situación haciendo que el ventrículo izquierdo se dilate porque no es capaz de vencer la poscarga, la aurícula izquierda se dilate y los pulmones se dilaten. Aumento de presión hidrostática, edema agudo de pulmón. Eso es uno de los grandes problemas, que es el síndrome de dilatación de cavidades izquierdas. Síndrome de dilatación de cavidades izquierdas, voy aquí a abrir otra hoja, permitirme. Lo que básicamente se produce es que el ventrículo izquierdo, que ya estaba dañado, con el ECMO no es capaz de conseguir generar suficiente fuerza para sacar sangre. Entonces, lo que va a pasar es, nosotros tenemos aquí nuestra aurícula izquierda, voy a dibujarlo así, válvula mitral, ventrículo izquierdo, y por aquí pongamos que sale la aorta. Aquí están los troncos supraórticos, bien, y aquí la aorta. Entonces, el ECMO está metiendo sangre, entonces la sangre del ECMO llega hasta aquí. Y aquí lo que se genera es esa poscarga. Si la presión del ventrículo izquierdo no es mayor que la poscarga, presión del ventrículo izquierdo menor que la poscarga, ¿qué va a pasar? Que la válvula aórtica no abre. Por lo tanto, la sangre se va a ir acumulando aquí. Se va a ir acumulando en el ventrículo izquierdo y entonces el ventrículo izquierdo se va a ir dilatando poquito a poco. Esto va a hacer que aumente la presión aquí. Pero claro, como está todo comunicado, aumenta la presión aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué comunica la aurícula izquierda? Pues está comunicada con los pulmones. Entonces va a aumentar la presión en los pulmones. La presión de los pulmones y entonces podemos tener edema agudo de pulmón. Hay que recordar una cosa, en estos pacientes están graves, están críticos, suelen estar intubados para tener una ventilación que se llama protectora. Los pulmones en principio no tienen un problema, solo vamos a garantizar que ese paciente que estará pseudoanalgesiado siga respirando y siga oxigenando la sangre que vaya hacia los pulmones, ¿bien? ¿Qué pasa? Que si nosotros luego tenemos un deterioro de la función de los pulmones, entonces ahí sí que tendremos que hacer una ventilación invasiva apropiada para conseguir que esos pulmones funcionen. Por ejemplo, si los pulmones están llenos de líquidos, tenemos que intentar abrirlos, los alvéolos, para que ese líquido salga. Pero esto sería el síndrome de dilatación de cavidades izquierdas. Y estaría provocado porque la presión que es capaz de generar el ventrículo no es capaz de superar la poscarga. ¿Qué va a pasar? Poco a poco, cuando el ventrículo se vaya recuperando, lo ideal es que la sangre que va bombeando, por ejemplo, vaya ganando territorio y a lo mejor llega un momento que consigue pasar los troncos supraórticos. ¿Bien? Entonces, todo lo que está por debajo de los troncos supraórticos es sangre del ECMO, vamos a ponerlo así en color rojo, esto es sangre del ECMO, y lo que está en color rosa sería sangre propia del corazón. Entonces, como vemos, el ECMO nosotros podemos ver cuánto oxígeno se está mandando, podemos ajustar la FiO2, pero la sangre que está bombeando nuestro paciente, la sangre esta rosa, ¿de quién va a depender? No va a depender del ECMO,
va a depender de nuestros amigos los pulmones. Entonces, aquí hay un fenómeno, un síndrome también, que es el síndrome de Arlequín o el síndrome norte-sur, que es muy bonito, es muy fisiológico también, y a mí me encantó cuando me lo explicó Óscar. Básicamente, lo que pasa es que la parte inferior de nuestro cuerpo está muy bien oxigenada y la parte de arriba no, incluso podemos llegar a tener cianosis. Precisamente porque si los pulmones no funcionan bien, no son capaces de oxigenar esta sangre que va por aquí, y la parte de arriba, como recibe la sangre que está bombeando ese ventrículo, que al fin y al cabo es sangre de nuestros pulmones, no está bien oxigenada. Pero la parte de abajo es sangre del ECMO, que sí que está bien oxigenada. Entonces ahí tendríamos ese síndrome de norte-sur. Bien, sabemos estas dos grandes complicaciones que me parecen muy interesantes. Yo quiero que nos quedemos también con cómo las tratamos, ¿no? Pues un síndrome de dilatación de cabezas izquierdas, pues a lo mejor podemos poner dispositivos como puede ser un Impella, para intentar que esta sangre, pues básicamente lo que haríamos es poner un dispositivo aquí como un tubo, que lo que hace es que esta sangre que está aquí ya la pasa directamente a la aorta, vacía al ventrículo. También podemos poner un balón de contrapulsación intraaórtico, que lo que haga es facilitar pues, que el corazón se recupere, y también al disminuir un poquito las presiones sistólicas máximas, también hace que el corazón pues, no tenga que hacer tanta fuerza. Pues serían opciones. Para el fenómeno de Arlequín, ¿dónde está el problema? Ya sabéis que todo esto es entender el por qué. ¿Por qué se produce el Arlequín? Pues se produce porque el corazón gana contractilidad, consigue bombear mejor la sangre, pero esa sangre está mal oxigenada por los pulmones. El síndrome de Arlequín, lo que tenemos que arreglar son los pulmones. Tenemos que conseguir que nuestros pulmones estén contentos. Esto lo haremos con una ventilación mecánica invasiva, tratando el problema que hay en los pulmones y adecuando la ventilación mecánica a las necesidades del paciente. Estos son dos de las grandes complicaciones. Entonces, quiero recapitular, porque ya sabéis que esto es una cosa así un poquito básica, el ECMO es muy complicado, pero bueno, puedo hacer los vídeos que hagan falta. Entonces, sabemos qué es el ECMO, cuándo lo utilizamos, en qué consiste. Básicamente, recordad, tenemos que poner una cánula venosa, llevarla hasta la aurícula derecha, sacar la sangre, llevarla a la membrana oxigenadora, y a través de esa turbina, pues lo que hacemos es meterla otra vez, por ejemplo, a través de la femoral, luego la colocamos habitualmente en la aorta torácica, y bombea la sangre y oxigena nuestro cuerpo. La idea es conseguir que nuestro cuerpo siga funcionando mientras consigamos una solución para el corazón. Ya sabemos cómo son lo del tema de las presiones, qué problemas puede dar, los parámetros más o menos, las ideas, y también hemos entendido esas dos grandes complicaciones, síndrome de dilatación de cavidades izquierdas y el fenómeno de Arlequín. Esto es muy rápido, pero seguro que lo estáis entendiendo. Yo ahora quiero que vayamos a la pantalla, para que veamos cómo es la pantalla de un ECMO. Entonces, aquí lo que vemos es el flujo que está aportando el ECMO. Este flujo lo está aportando gracias a estas revoluciones. Nosotros lo que podemos ajustar es esto. Las revoluciones. Podemos aumentar las revoluciones, que por lo tanto conseguiremos un aumento de flujo, o podemos disminuir las revoluciones disminuyendo el flujo. Este flujo es el flujo del ECMO. El paciente, si todo va bien, poco a poco irá recuperando el flujo de sangre propio, que es lo óptimo. Entonces la idea, ¿cómo desescalaríamos un ECMO? Bajando poquito a poco el flujo, consiguiendo que el ventrículo pues aumente la contractilidad y aumente el gasto cardíaco propio. Si hace falta poner dobutamina, se pone dobutamina. ¿Que hace falta poner levosimendan? Ponemos levosimendan. Si se puede, claro. Luego teníamos lo de la presión venosa. Recordad que esto estaba en la aurícula derecha y que nos refleja un poco cuánto le está costando al ECMO sacar la sangre. Mirábamos lo de la precarga, neumotórax, taponamiento, todas esas cosas. Esto sería las presiones de la membrana y esto era la delta de P, que lo que nos iba a decir es si podía haber riesgo de que se estuviera coagulando el sistema. Bien. La presión arterial, que es la presión con la que metía el ECMO, que es lo mismo que la poscarga, y aquí venía lo del síndrome de dilatación de cavidades izquierdas y todas esas cosas. También la temperatura de la sangre es importante y la saturación venosa de oxígeno. Esto es muy importante. ¿Por qué? La saturación venosa de oxígeno nos quiere decir cuánta sangre, cuánta parte del oxígeno que iba en la sangre se lo está quedando los tejidos o no. Entonces, básicamente, si la saturación venosa de oxígeno está disminuida, lo que nos puede decir son dos cosas. La primera, que los tejidos necesitan mucho oxígeno, necesitan
O 2, por ejemplo, si un paciente está grave, los tejidos necesitan mucho oxígeno para funcionar, pues porque está séptico, hay mucho lactato, etcétera, etcétera, etcétera. O 2, que está mal oxigenada la sangre y por eso la saturación venosa de oxígeno está baja. Serían las dos grandes cosas que nos puede orientar. Lo normal es que esté más o menos entre 70 y 75 la saturación venosa de oxígeno. Si está por debajo de ahí, tenemos que pensar. Esto sería la pantalla del ECMO, como os he dicho. Me parece que este vídeo lo voy a dejar aquí. Es una introducción. Cualquier duda me la vais comentando y vamos ampliando el vídeo. Pero creo que es un dispositivo muy bonito que tiene muchísima fisiopatología. Si queréis que ahonde en el síndrome de Arlequín y todas estas cosas, me lo decís y le damos, porque creo que se puede aprender mucho. Ya sabéis, dejad un like y suscribiros al canal.